Buenos días, vamos a empezar con un nuevo tema y este nuevo tema va a ser la Grecia antigua. Y como ejemplo de la Grecia antigua yo creo que el mejor referente es de los muchos edificios, perdón, que nos quedan, que es la Acrópolis de Grecia y dentro de la Acrópolis este edificio precioso que vamos a estudiar que es el Partenón. Eje cronológico de lo que vamos a ver de la historia griega. Tenemos uno, 2, 3, 4, 5 periodos. Hay un periodo prehelénico, que son las culturas prehelénicas, que no es un periodo de la Grecia propiamente en sí, sino son de civilizaciones con antecedentes griegos, con un idioma propio, pero que empiezan a tener rasgos de cultura griega. Y estas dos civilizaciones van a ser la civilización cretense, minoica, y la civilización micénica. Ya la veremos ahora, en cuanto expliquemos este eje cronológico, pues cada una de ellas. Tras la desaparición de ambas civilizaciones, ya veremos por qué, pues surge un periodo un tanto gris de la época griega. Es el llamado época oscura. Se llama época oscura porque no se conservó ningún tipo de documentación ni de documento gráfico, ni documento escrito, ni cantidades de restos arqueológicos, antes del cual hay un gran desconocimiento. Fue una época en la que se produjo una invasión, la invasión de los aqueos, que dejaron Grecia pues totalmente llana, totalmente arrasada. Bueno, tras ello, bueno, hay que decir que en la época oscura vamos a ver cómo se forman las polis, qué es una polis, las partes de las polis, y pues nada, un poquito en qué consistía, qué era una polis. Una polis es una ciudad-estado y veremos qué nexo de unión tiene o qué peculiaridades tiene y hablaremos un poquito de las dos grandes polis griegas que son Esparta y Atenas. En la época arcaica pues pasaremos al periodo o hablaremos de las colonizaciones. Hay un boom, entre comillas, demográfico en Grecia y mucho de la población pues va a tener que salir fuera de la Grecia peninsular o de la Grecia de las Islas Cícladas para irse pues a otros lugares, al Mar Negro, a Italia, a la parte de España, bueno, España, la península ibérica, y allí veremos qué es lo que ocurre. El tercer y el cuarto periodo que vamos a ver va a ser la época clásica. La época clásica se caracteriza por dos enfrentamientos muy importantes. Un enfrentamiento entre los griegos y los persas, que son las llamadas guerras médicas, y es el periodo de esplendor de Atenas, es el periodo de la democracia ateniense y de la figura de un gran político que es Pericles, y veremos también un segundo periodo dentro de esta época clásica, que es las guerras del Peloponeso, que son las guerras que van a ocurrir entre Atenas y Esparta, con la victoria final de Esparta, que es una victoria más de un régimen autoritario sobre un régimen demócrata. Y por último pasaremos a la época helenística. Este periodo coincide con la llegada al poder y el único momento de unificación de todo el territorio griego bajo la figura primero de Filipo II y después de Alejandro Magno. Estos son reyes de un pequeño reino que hay en el norte de Grecia que es Macedonia. Estos macedónicos estos macedonios van a ser los que sean capaces de unificar todo el territorio, y ya no unificar todo el territorio, sino que es emprender una conquista hacia el este, hacia el imperio persa, derrotar al imperio persa y llegar, en el caso de Alejandro Magno, hasta el río Indo, hasta casi Asia. Eso es el final de este periodo, que luego veremos cómo se desintegra este imperio y cómo en un futuro, en el siglo I a.C., pues acaba ya con la conquista de los romanos. Vamos a empezar con la primera de las civilizaciones prehelénicas, y esa civilización es la civilización minoica. ¿Dónde surge esta civilización minoica? Pues aquí lo vemos. Surge en Creta, en la isla de Creta. Si vemos, la isla de Creta está situada en un sitio perfecto, porque está muy cerquita de Asia, que tenemos aquí, muy cerquita de Egipto, que tenemos aquí, y muy cerquita de la Grecia continental, que tenemos aquí. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a hacer que Creta sea básicamente un pueblo que se dedique a dos cosas principalmente: a la pesca y al comercio. Al comercio con Egipto y a la pesca, pues lógicamente, porque estamos en una zona que está en el medio del mar. Eso lo podemos ver en la decoración que nos aparece en los palacios, ¿no?
Aquí, por ejemplo, tenemos aquí a dos jóvenes pues llevando lo que se hacía en Creta, que era básicamente pues aceite y vino. Y a otro joven pues que se ha ido pues a pescar, ¿no? Lo vemos aquí y aquí aparece reflejado. Todas estas decoraciones, ¿dónde aparecen? Pues aparecen en el edificio fundamental de la civilización minoica, que será este, el Palacio de Nosos. Aquí lo tenemos, al Palacio de Nosos. Era un palacio totalmente anárquico, totalmente laberíntico, con numerosas plantas, con numerosos edificios, donde se mezclaba la parte privada con la parte pública y donde se va a concentrar toda o casi toda la vida pues de este periodo, ¿no? El más importante, no el único, va a ser este, el Palacio de Nosos, pero también tenemos el de Micento, el de Agrigenta, tenemos varios palacios. Ahora, el más importante es este. Miramos ahora el plano que vemos a continuación, donde observamos pues las distintas partes que tiene este edificio. Todo se articula en torno a un patio central que tenemos aquí, y alrededor de este patio central pues tenemos la zona de almacenes, la zona privada del rey y la zona pública, donde estaría aquí, por ejemplo, el Palacio del Trono. Todo el comercio, toda la actividad, todas las fiestas, la sociedad se va a organizar a través de este palacio que tenemos aquí. Aquí observamos en la imagen cómo se articula este palacio. Todo este palacio se articula mediante unas columnas generalmente de madera de color rojo con un gran capitel, con un gran equino, ya veremos lo que es el equino, y en la arquitectura arquitrabada, y eso lo tenéis que saber. La arquitectura arquitrabada es la arquitectura que no tiene ni bóvedas ni tiene arcos. Esto lo podemos ver en la siguiente imagen también. Observamos pues cómo estas columnas se van a multiplicar constantemente por todo el edificio y van a soportar el peso de las distintas plantas. Es por eso que el edificio no es muy alto, llega a tener a lo mejor 3 o 4 plantas como mucho. Y vemos, como no he dicho antes, que no es tampoco simétrico, es decir, tiene algunas zonas con 3 plantas, otras zonas con 2, y todo se sustenta mediante estas columnas de fuste rojo, de equino, lo que es el capitel negro, y con un arquitrabe siempre decorado, con motivos marinos. Esto lo vamos a ver ahora mismo en los tipos de decoraciones que tenemos de el Palacio de Nosos. Aquí tenemos, por ejemplo, pues el Salón de Trono. Un Salón de Trono con decoración, en este caso de grifos, que simboliza la protección sobre el monarca que tendría aquí su trono. También nos van a aparecer decoraciones, pinturas, por ejemplo, de procesiones de carácter religioso. Aquí tenemos la procesión, como están llevando ofrendas al sacerdote. O también, pues, decoraciones de carácter taurino, de tauromaquias, de juegos con toros, donde aparecen, por ejemplo, pues saltando un toro. El toro va a ser muy importante en el mundo minoico. Su mitología, que va a ser el mito del Minotauro, pues va a estar relacionado claramente con los toros y se va a repetir pues, como elemento sagrado pues, las astas de toro. Por último, el último elemento decorativo que va a haber repetidamente en el Palacio de Nosos pues, va a ser los motivos marinos. En este caso, pues son los delfines, pero también pueden ser pulpos. Esto nos hace ver la vinculación que van a tener pues la cultura mizoica pues con el mundo marino, el comercio y el aislamiento más o menos que van a sufrir y que les va a proteger durante mucho tiempo. A partir del 1500 la cultura cretense, la cultura minoica, pues va a desaparecer. No se saben muy bien las causas, si fueron erupciones volcánicas, si fueron invasiones de otros pueblos o la decadencia de la propia cultura minoica. Se sabe que los espacios se destruyeron y no se construyeron. Paralelamente, en el continente, pues surge otra nueva civilización y esta civilización va a ser la civilización micénica. ¿Dónde surge esta civilización? ¿Dónde aparece? Pues va a aparecer aquí observamos dónde está la península del Peloponeso. Aquí está la península del Peloponeso y aquí está Micenas. Pues toda esta área que tenemos aquí va a ser la área de
influencia de Micenas. Micenas no solamente la ciudad de Micenas, sino que hay más ciudades, como aquí tenemos Argos o Tirinto, que son todos de micénicos. Su expansión, pues eso hemos dicho que va a afectar a península balcánica, incluso a Creta. A diferencia de la civilización minoica, la civilización micénica era una civilización guerrera. Por eso que sus ciudades estuvieran amuralladas. Como vemos aquí, toda, por ejemplo, la ciudad de Micenas está amurallada, está dentro de una gran muralla de protección. La entrada se producía por esta puerta que vamos a ver aquí, que era la llamada Puerta de los Leones, que aquí observamos. Aquí es por donde se entraría a la ciudad de Micenas. Vemos que las construcciones son de grandes piedras de tamaño gigante, aquí lo vemos, que lo que hacía era unirse sin argamasa una encima de otra. Estos grandes protecciones se llamarán ciclopias. Son de grandes tamaños, piedras de grandes tamaños colocadas una encima de otra. Esto es lo que se va a hacer tanto en las fortificaciones como en lo que veremos ahora, que son las tumbas. Estas tumbas van a decir el nombre de tolos. Son unas construcciones muy curiosas porque son las únicas que van a estar hechas con piedra, que se conservan, aparte de las murallas de la propia ciudad. Y eran unas construcciones muy curiosas porque tienen una forma, vemos aquí, tienen una forma cónica, ¿no? Estaban todas además enterradas. Estaban enterradas, la forma cónica de piedra y un pasillo de acceso que era por donde se entraba hacia la tumba. Si vemos la planta, pues es esto, ¿no? Aquí está la entrada, ahora la veremos, un gran pasillo de acceso, lo que sería la capilla y una cámara pequeñita, que es donde estaría el cuerpo, bueno, donde estaría la cámara mortuoria, la cámara funeraria. Es en esta sala de forma circular, aquí la hemos enlazado, donde estarían los tesoros, donde se dejaría el ajuar del difunto, que es lo más importante que vamos a ver de estas tumbas. Aquí vemos el acceso al tolos, vamos por aquí, la entrada, que correspondería a aquí. La entrada a tolos y vemos cómo está bajo tierra. Y cómo es de piedra ciclópea, ¿no? Una encima de otra. Ahora vamos a ver el interior. Y el interior es un interior espectacular. Veis que la altura que llega a tener este tolos por dentro y cómo es una falsa bóveda. Lo que se hace es ir superponiendo, pues poco a poco, distintos bloques de piedra, disminuyendo el tamaño hasta conseguir que se unan y cerrar definitivamente el tolos aquí en la parte superior. Se empieza por unas estructuras, unos bloques de piedra más grandes, van disminuyendo hasta que se cierra. ¿Qué nos encontramos dentro de estas tumbas? Pues nos vamos a encontrar lógicamente el ajuar del difunto, ¿no? Del rey, del guerrero. Ya puede ser elementos de joyas, armas, como vemos aquí, y máscaras mortuorias como la de Agamenón, que es la más conocida de este tesoro, de uno de los toros de Micenas. Aquí tenemos la cara de Agamenón. En este caso, pues es una máscara funeraria, una máscara mortuoria que se colocaba encima del difunto en la lápida. Lógicamente, Agamenón era un rey y por eso que la máscara sea de oro. Acompañando a esta máscara, pues iban con él también ofrendas pues, de carácter de armas y joyas y todo, como vemos aquí, con una fiel realismo de la propia imagen. A partir de ahora, ya visto la civilización minoica y la civilización micénica, pues empezaremos con la verdadera historia de la Grecia antigua, con los distintos periodos a partir del próximo vídeo.